Hola, buenas tardes. Les damos a todos la bienvenida a esta segunda charla internacional sobre pedagogía universitaria, en la que conversamos con docentes de América Latina. Estos encuentros están organizados por el Centro de Desarrollo Docente y por la Revista de Formación Docente. En esta oportunidad nos reunimos dentro del marco de un módulo 4 de la carrera de formación docente, y por eso están presentes todos los cursantes del módulo, que también son docentes universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar con María Patricia Porras Mendoza, que es docente de la Universidad de Cartagena en Colombia. Si les parece, antes de empezar a charlar con ella, permítanme que las presente brevemente. La doctora María Patricia Porras Mendoza es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena desde el año 1999. Realiza actividades de investigación y producción académica, y como tutora del semillero Construyendo el Derecho y el Revés. También realiza un voluntariado en la Fundación Niños y Jóvenes Talentosos, donde participa en un proyecto social de calidad educativa en la ciudad de Cartagena. Además, es abogada con estudios doctorales en Ciencias de la Educación y Derecho Público, Ciencias Políticas y Filosofía Jurídica, máster en Economía de los Servicios y magíster en Derecho. De hecho, durante su doctorado hizo una estancia internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia en la función pública, el litigio y la asesoría jurídica. Actualmente combina el ejercicio profesional privado con las funciones de árbitro, secretaria y conciliadora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. Hecha esta breve introducción, bienvenida Patricia, te damos la bienvenida, nos pone muy contentos que estés acá con nosotros en este módulo nuestro, y te pedimos, si te parece, que nos cuentes cómo es tu trabajo docente en la Universidad de Cartagena. Estás muteada, Patricia. Ya. Muchísimas gracias, Clara, y a Víctor por darme la oportunidad de estar en su clase. A los compañeros de la carrera docente que hoy nos acompañan, todos profesores de la Facultad de Derecho de la UBA. Espero que sea interesante lo que hoy tengo para compartir con ustedes, lo hago con muchísimo cariño. Y bueno, a Juan Antonio Seda y a todo el equipo del Centro de Formación Docente, un caluroso saludo, no solamente por esta invitación, sino por, como dice Clara, por haberme acogido tan afectuosamente en el segundo cuatrimestre del 2018, cuando estuve como becaria haciendo una pasantía internacional en mi investigación doctoral sobre enseñanza del derecho y formación docente. El Centro de Formación Docente a mí siempre me llamó la atención, me parecía lo máximo tener esa posibilidad que nosotros aquí, por lo menos en la Universidad de Cartagena, donde yo trabajo y donde yo estudié, no existe, con ese alcance y ese grado de organización, y solo para docentes de la Facultad de Derecho. Entonces, bueno, por supuesto fue lo que me motivó a llevar mi pasantía a la UBA. Pues quiero contarles brevemente varias cosas. La primera, que la Universidad de Cartagena es una institución pública, autónoma, fundada por Simón Bolívar en 1827. Inició sus labores en el claustro del convento San Agustín, donde hoy todavía funciona la rectoría y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de donde yo soy docente. ¿Qué más? Contarles que la autonomía universitaria en Colombia implica que hay unos lineamientos curriculares básicos impuestos por el Ministerio de Educación, pero cada facultad desarrolla, de acuerdo con su proyecto educativo institucional y su proyecto específico de cada uno de los programas, la forma en la que quiere desarrollar esos contenidos, con lo cual ninguna universidad tiene un plan de estudios igual a otra, aunque sea la misma carrera, y simplemente coinciden en los contenidos del componente obligatorio. Otro tema que me parece importante resaltar, antes de referirme al consultorio jurídico propiamente dicho, es la vinculación docente en la Universidad de Cartagena, porque es bastante distinta de la vinculación docente en la UBA. En términos generales, los profesores, salvo los profesores invitados y profesores de investigación, tenemos todos un vínculo legal o contractual con la universidad.
Hay unos como yo, que somos docentes de carrera, que entramos por concurso. Tenemos 4 categorías: categoría auxiliar, asistente, asociado y titular. Y ascendemos en la carrera por derecho propio. O sea, nosotros no tenemos, nosotros no tenemos que esperar que haya una vacante, que haya una plaza en esa categoría para acceder al concurso. Simplemente cumplimos el tiempo que nos requieren en cada categoría y los requisitos de investigación y de formación que nos exigen, y tenemos la plaza asegurada. Hay otro tipo de docentes que son los docentes de cátedra. Esos son contratados por cada cursada. Los contratan por el cuatrimestre o por el semestre, y ambos, tanto los de carrera como los de cátedra, ingresamos por concurso público. Luego de haber ingresado, cada docente es absolutamente autónomo en su asignatura. No tenemos comisiones ni tenemos colegiatura a la que responder. Nosotros somos autónomos en la asignatura y responsables en solitario de la totalidad del contenido de la cátedra, a menos que, como por ejemplo en medicina o en odontología, sean clínicas prácticas que ya se tratan de otra manera. Pero en derecho, cada profesor es responsable de la totalidad de su contenido. Hace mucho tiempo, cuando yo ingresé a la universidad, hace 20 años, el profesor auxiliar entraba para aprender, se lo asignaban a un profesor de una categoría superior, y ese profesor lo educaba en materias de pedagogía, de docencia, algunos temas administrativos que eran necesarios, pero hoy ese requisito ya ha sido superado o complementado con formación en cursos libres y cursos de corta duración relacionados con docencia universitaria. Yo imparto una asignatura del componente obligatorio que se llama consultorio jurídico, tiene varias áreas para escoger. Yo estoy específicamente en el área de derecho público y es muy parecida al práctico, de la UBA, y fue impuesta con la reforma de los planes de estudio que se dieron en los años 70, 1970, 1971, a través de varios decretos que fueron expedidos con fuerza de ley. Cada facultad organiza una unidad académica, un departamento, que depende de la Facultad de Derecho, y a través de ese departamento se desarrollan todas las actividades del consultorio jurídico. En el caso de la Universidad de Cartagena, fue creado en noviembre de 1971 y atiende población vulnerable o con enfoque diferencial, o sea, usuarios de estrato 1 y 2. En Colombia hay 6 estratos para determinar niveles socioeconómicos para establecer las necesidades básicas insatisfechas, siendo los más bajos el estrato 1 y el estrato 2, y por tanto los más pobres. A esos usuarios pobres se les brinda asesoría jurídica y representación, tanto judicial como extrajudicial, en diferentes áreas del derecho. En derecho público, en civil, en comercial, en derecho del consumo, por lo menos en la Universidad de Cartagena. Derecho de consumo, familia, laboral, en penal, en derechos humanos, en atención a víctimas de desplazamiento, y también tenemos un centro de conciliación que también depende del consultorio jurídico. Se hace también un poco de litigio estratégico a través de invitaciones que nos hacen los tribunales y las altas cortes. El procedimiento de atención se inicia fundamentalmente por solicitud expresa del usuario. Él llega al consultorio jurídico con un caso específico, acude a la sede del consultorio y ahí es atendido por un abogado que, una vez lo escucha, direcciona la consulta según el área de que se trate. Diligencia un formato y pasa al aula de clase. En el aula se le asigna por el docente a un estudiante
y se le dan los lineamientos fundamentales, se discute el caso en clase, con el usuario presente, se le hace entrevista, se amplía la información básica que inicialmente entregó el usuario, y finalmente se establece la línea de acción pertinente por el docente. El estudiante elabora el concepto jurídico y todos los documentos y los textos jurídicos necesarios para luego, previa autorización del docente, entregárselos al usuario para que haga lo que corresponda. Si un derecho de petición, una demanda, un recurso, una reclamación, cualquiera que sea el trámite que corresponda. Y es bien importante resaltar que eso depende del reglamento interno de cada consultorio jurídico, porque, por ejemplo, en el consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena, el estudiante tiene ciertas competencias que le da la ley y que no puede superar, y los docentes no podemos suplir esa falencia. Hay otras universidades en las que por reglamento interno los docentes, como en la UBA, pueden firmar las demandas directamente y responsabilizarse por el caso. Como les digo, depende del reglamento interno de cada consultorio jurídico el alcance de las actividades de la unidad académica y de las competencias tanto de los docentes como de los estudiantes, teniendo siempre como límite el mínimo que le da la ley 197, el decreto ley 196 de 1971 y la ley 583 del año 2000. Una diferencia sustancial con la UBA es que nosotros en el primer periodo de 2021 tenemos aproximadamente 950 estudiantes. Ingresan a la universidad 110 en primer curso, de aproximadamente 1000 estudiantes que se presentan, que hacen la solicitud de ingreso y se presentan al examen de ingreso. Y solo hasta ahora, en época de pandemia, es que hemos podido tener gratuidad para los costos de la matrícula. Hasta antes de la pandemia, pues los estudiantes, incluso los de estratos más bajos, pagaban costos de matrícula así fueran el equivalente a un salario mínimo. Eso nos da la posibilidad que en el futuro, según ha informado el Ministerio de Educación, se mantenga la gratuidad para los estratos 1 y 2 y vamos a ver cómo funciona. El programa de Derecho está atendido por aproximadamente 70 docentes. De esos 70 docentes, 31 somos de carrera y 39 de cátedra, y 25 estamos asignados al consultorio jurídico, atendiendo aproximadamente el 35-40% de la población estudiantil en los 4 últimos cursos de la carrera. La carrera de Derecho en Colombia usualmente se cursan 10 semestres, que allá serían 10 cuatrimestres. En 10 semestres, y los últimos 4 semestres, obligatoriamente se tiene que cursar la asignatura de consultorio jurídico como práctica jurídica obligatoria. Y bueno, ¿qué más contarles? Que además de las normas que les acabo de comentar, el decreto ley 196 del 71 y la ley 580 del 2000, en mayo pasado se acaba de aprobar en el Congreso un proyecto de ley que reglamentará nuevamente el funcionamiento de los consultorios jurídicos y busca no solamente regular su funcionamiento, sino mejorar las técnicas, las estrategias y ampliar la cobertura de la población pobre y vulnerable que puede acceder al consultorio jurídico. Eso como una forma de garantizar a una mayor población su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia como población vulnerable o con un enfoque diferencial, ya sea por etnia, por sexo, por orientación sexual, por cualquiera de los enfoques diferenciales que podríamos conocer. Y creo que, a grosso modo,
Así funciona el consultorio jurídico y la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta para Patricia y es a partir de, bueno, de la pandemia que tuvimos o que todavía seguimos teniendo, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Siguieron con las clases presenciales? ¿Tuvieron algún otro mecanismo? ¿O tuvieron que pasar a las clases virtuales? ¿O qué metodología usaron? Y en ese caso, ¿cómo les resultó la experiencia? A partir de la pandemia se suspendieron, gracias Paula por la pregunta, a partir de la pandemia se suspendieron las clases presenciales y tuvimos que optar por clases en plataformas virtuales y digitales. Al inicio cada profesor escogía la plataforma con la que se sentía más cómodo, con la que estaba más familiarizado, bien sea Zoom, Google, Microsoft Teams, cualquiera. Algunos incluso por videollamadas de WhatsApp o por Skype. Pero luego la universidad adquirió el paquete tecnológico de G Suite de Google y se hizo obligatorio para los profesores que utilizáramos esa plataforma. ¿Cómo se hace? Con encuentros sincrónicos o asincrónicos, a veces mixtos entre unos y otros, utilizando aulas virtuales, o por lo menos yo utilizo aulas virtuales tanto en Classroom, que también es de Google, y en Moodle utilizo pizarras digitales de Jamboard, de PowerPoint. También utilizo Zoom, no tanto, pero también utilizo Zoom y la plataforma y las pizarras de Zoom. Y con pandemia o sin pandemia he procurado hacer más o menos lo mismo que he hecho siempre. Procuro hacer mucho trabajo en equipo, sobre todo entre estudiantes que no se conocen, y motivar a los estudiantes a crear y redactar casos simulados en caso que no tengamos consultas reales suficientes. Ahora se han disminuido sustancialmente las consultas porque ya el usuario no llega hasta el consultorio y los estudiantes tampoco están allí. Todo se hace a través del correo electrónico del Departamento de Consultorio Jurídico y de la página web de la Universidad de Cartagena. Así que eso ha disminuido los casos y procuro entonces motivar a los estudiantes para que ellos mismos creen sus casos, redacten los casos simulados, no hipotéticos. Les hago siempre la salvedad, porque hipotéticos no tienen resolución, mientras que los casos simulados van orientados a que sean lo más cercano a la realidad posible. Y se le asigna a otro equipo la resolución del caso, de tal manera que unos hagan las veces de usuarios o de consultantes y los otros hagan las veces de la entidad pública a la que va dirigido o el juzgado al que va dirigido, y así procurar que todos tengan la posibilidad de atender un caso durante el semestre. Porque además, usualmente mis cursos son de muy pocos estudiantes. Yo tengo máximo 2 estudiantes o menos en cada curso. ¿Y todos los profesores pudieron adaptarse a esa modalidad? Perdón que te repregunte, Patricia. Ni siquiera los estudiantes se han podido adaptar a la modalidad. En realidad, ha sido un escenario de mucha incertidumbre que ha llamado la atención de la gestión universitaria, tanto de la parte académica como de los procesos institucionales, evidenciando que no todas las universidades pueden o quieren reaccionar con la misma sensibilidad al contexto dinámico que exige la virtualidad, y hemos creído que trasladar las clases magistrales a una plataforma digital es educación virtual, y eso no es así. La educación virtual incluye y comporta un trabajo muchísimo más amplio y más
profundo que simplemente dar clases a través de una plataforma. Y eso no es un problema del contexto actual, es un problema de vieja data. Pero tampoco quiere decir que yo esté en contra de la clase magistral, ni muchísimo menos. Yo tuve una asignatura de medicina legal en segundo año los jueves a las 12 del mediodía, a última hora de la jornada, que empezó a las 7 de la mañana en Cartagena a 30 grados centígrados en un salón sin aire acondicionado, con un profesor absolutamente magistral que siempre tenía el aula a tope. No solamente con los de segundo curso, sino con los de tercer año, cuarto y quinto, que ya habían aprobado su asignatura, pero que les encantaba volver a clase y escucharlo. Si ustedes le preguntan a mis estudiantes lo que yo trato que no sea una clase magistral, sino divertida, muy seguramente les van a decir que se aburren y les doy sueño. Entonces, depende del contexto, depende de cada quien. Depende de muchas cosas, y una es la interacción con los estudiantes, porque eso es como tratar de criar a un bebé a larga distancia o virtualmente. O sea, no hay forma de verles las caras cuando hacen gestos, cuando no entienden, no hay forma de cambiar una estrategia cuando ves que no está funcionando, porque a veces ni siquiera prenden la cámara, tienen problemas de conectividad o te dicen que tienen problemas de conectividad, y no ha sido fácil. Venimos de una dinámica y de una inercia que es difícil de cambiar. La toma de decisiones en estas condiciones tan sui generis han sido permeadas mucho más por la celeridad y la angustia de cumplir que por el conocimiento de la necesidad, por la creatividad, por la innovación, por la disposición institucional de adaptarse a un cambio que implica nuevas formas de generarle confianza y aprendizaje en todas las vías, no solamente del docente al estudiante, porque en últimas fue acelerar una transformación digital con tendencias que iban ganando terreno, pero muy lentamente en universidades públicas como la mía. Creo recordar que no hice mención al principio que solo en Cartagena hay 12 facultades de Derecho y solo una es pública, que es donde yo trabajo. Y los recursos que las universidades privadas tienen claramente no son las mismas condiciones económicas que tiene una universidad pública. Entonces, cuando hacemos evoluciones educativas promovidas por la existencia de ecosistemas de un aprendizaje centrado en los estudiantes, no solamente los estudiantes, no solamente los docentes, sino los estudiantes no estamos en la capacidad de asimilarlos con la misma rapidez. Eso ha sido difícil, y yo creo que estos cambios serán funestos para esta generación, no solamente desde el punto de vista académico y los vacíos que estamos dejando académicamente. Emocionalmente hay estudiantes que están en tercer curso, están en tercer semestre y aún no conocen la universidad. No han pisado la universidad, no se están creando lazos con la institución y muchísimo menos con sus compañeros. No saben lo que es salir un viernes de clase para ir a tomar algo o esperar fuera del salón que salga el que está en examen para que me diga cuáles fueron las preguntas y que contestó. Esas falencias serán un vacío muy difícil de llenar en la fase productiva de los futuros egresados. Es como cuando uno aprende a correr sin aprender a gatear y aprender a caminar. Te hace falta en algún momento para la motricidad fina, te hace falta para aprender después a montar bicicleta. Las etapas de la vida existen por algo. Y no quemar la etapa de la universidad como les está pasando a los muchachos, sobre todo los que están en primer curso, en los cursos más pequeños, va a ser difícil de superar, muy difícil. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Yo, si quieren, paso a la parte que habíamos planificado sobre práctica y teoría de la enseñanza, pero salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta más sobre la virtualidad y la pandemia. Sí, buenas tardes. Perdón, Sebastián, estaba esperando algún compañero por la pregunta que correspondía. Patricia, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. A mí lo que me interesaba saber es de acuerdo al ejercicio de la docencia, ¿no? La experiencia docente que usted tiene, sobre todo en presencialidad, y bueno, si hubo alguna variación en la virtualidad, ¿qué herramientas pedagógicas aconsejaría para cautivar la atención de los alumnos en las clases? Gracias, Juliana. Bueno, además de lo que les estaba comentando sobre trabajo en equipo e intercambiarse los trabajos, usualmente antes de la pandemia, una vez por semestre realizo con mis estudiantes jornadas o brigadas fuera de la sede del consultorio, a lugares previamente coordinados, sean alcaldías locales, escuelas públicas de barrios vulnerables. Y ahí se desplazan los estudiantes acompañados de otros profesores que son también invitados son también profesores de consultorio jurídico, pero de otras áreas, y se atienden, se hace una difusión más grande para que los vecinos lleguen con sus casos, no tengan que desplazarse hasta la universidad. Y eso le genera a los estudiantes mucha emoción, porque empiezan a ver realmente la práctica del derecho desde la vida real y desde lo social, porque es muy importante recalcarle a los muchachos que ser abogado no es simplemente ser un abogado exitoso que gana mucho dinero. En Colombia, la legislación de consultorio jurídico utiliza una expresión que a mí me parece bellísima, y es que los estudiantes del consultorio jurídico son abogados de pobres. Porque a partir de su actividad en el consultorio jurídico como abogados de pobres ejercen la función social del derecho. Y eso es importante. Eso es muy importante. Revertirle a la sociedad tu función, tu participación es importante. Y no necesariamente si estudiaste en una universidad pública únicamente, porque es que la función social del derecho existe desde el ámbito de cualquier facultad, sea pública o privada. Y la proyección social es tan fundamental como la docencia y tan fundamental como la investigación. Entonces, bueno, se hacen las brigadas. También utilizamos, pues también los llevo a las audiencias reales. Yo he tenido la fortuna en mi vida de ser litigante de bota y cincel. He tenido la fortuna de ser funcionaria pública, docente, investigadora, y eso me ha dado la posibilidad de utilizar un mismo ejemplo o una misma situación para verla desde distintos puntos y tratar de transmitírselo a los estudiantes. Entonces, yo me los llevaba para las audiencias, fueran de casos que yo llevo o de casos de otras personas, son públicas. Simplemente converso con el juez, le explico que es un grupo de estudiantes. Usualmente los jueces, cuando saben que tienen estudiantes en el aula, en la sala de audiencias, les cambia el chip y son mucho más didácticos y empiezan a explicar paso a paso cómo funciona esa audiencia que están haciendo. Luego ellos tienen que hacer un informe de observación no participante y resaltar en ese informe lo que les llamó la atención.
cómo hablaban, cómo se movían, cómo se hacía para pedir el uso de la palabra, si el juez llamó la atención por algo, por qué. No solamente cómo funciona el trámite o el procedimiento mismo, sino todo el contexto de lo que sucede en una audiencia. Pero como en este momento no se pueden llevar a las audiencias reales porque no hay, afortunadamente la pandemia trajo como positivo que se materializaba algo que venía ordenado desde 1995 en la oralidad. Entonces podemos tener acceso a las audiencias, a las grabaciones, a los videos de las audiencias y podemos hacer esa observación no participante y esa práctica pasiva de esa manera también. Podemos hacer muchas cosas. Cuando un estudiante estudia un caso real o uno simulado y redacta el concepto y luego elabora el texto jurídico para materializar su consulta, estamos fortaleciéndole las competencias y habilidades comunicativas típicas de un abogado asesor o de un abogado consultor. Pero si el otro equipo responde y elabora un acto administrativo para responder tu derecho de petición, entonces estamos fortaleciendo otro tipo de habilidades que tienen que tener funcionarios públicos. Cuando ves la audiencia, vas poco a poco haciendo práctica pasiva sobre competencias de funcionarios judiciales. Cuando le dices a un estudiante que analice una línea jurisprudencial o que analice un caso concreto y después de hacer la consulta se lo explique a sus estudiantes, a sus compañeros en clase y busque la forma en la que sus compañeros sean participativos, propongan otras fórmulas de solución, propongan otras alternativas, estás fomentando competencias docentes. O sea, hay muchos roles dentro del ejercicio de la profesión del derecho que desde la práctica jurídica en el consultorio los puedes fortalecer y los puedes utilizar como herramientas pedagógicas y de didáctica jurídica. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Perdón, si puedo hacer yo una consulta que por ahí tiene que ver, buenas tardes, Patricia, con lo que acabas de responderle a Juliana, que es un poco lo que veo en mi función diaria como empleado de un juzgado y un poco la pregunta que quería hacerte, que por ahí puede estar atado a la respuesta que le diste a Juliana, es que nosotros vemos desde la práctica forense que tienen los estudiantes, es que existe una brecha importante entre la teoría y la práctica. Entonces, concretamente la pregunta que quería hacerte es cómo podrían modificarse los planes de estudios o qué decisiones pedagógicas se podrían tomar para disminuir esa brecha entre la teoría y la práctica al momento de transmitirle a los alumnos, ¿no? Los planes de estudio se pueden fortalecer, no necesariamente modificar, pero sí se pueden fortalecer desde la práctica en cada una de las asignaturas. Porque tú puedes hacer práctica en las asignaturas, puedes hacer redacción de textos desde tus propias asignaturas, puedes hacer visitas a los juzgados, puedes hacer juicios simulados, puedes hacer concursos de oralidad, de conocimiento, de debate. Pero también se pueden complementar con asignaturas de complementación o de profundización en pensamiento crítico, en redacción. Cuando mi papá estudiaba Derecho en la misma facultad de la Universidad de Cartagena que yo estudié, era obligatorio dentro del plan de estudios estudiar castellano y estudiar latín. Yo no pido hoy que estudiemos latín, por supuesto, pero tenemos también que entender que por lo menos la Universidad de Cartagena es una universidad regional que recoge muchísimo estudiante de provincia, que
tienen muchísimas dificultades para estudiar el colegio, la primaria, el bachillerato, y por lo tanto vienen con falencias en pensamiento crítico, en redacción, en castellano. Y en la medida en que tú no entiendas eso y no utilices los primeros semestres para fortalecer esas falencias, y no simplemente decir, es que ellos tienen que traerlas superadas, porque aquí se necesita explicarles y enseñarles otras habilidades y otras competencias. No, mientras no entiendas que tienes que ayudarles a suplir esas falencias, después no te puedes quejar cuando llegan a último curso y no saben redactar, y no saben hacer un poder, y tardas un mes corrigiendo una demanda. Porque es que si no sabemos redactar en castellano, ¿cómo vamos a saber redactar textos jurídicos con técnica? Y la universidad tiene que ayudarles a resolver esas falencias. Entonces creo que se puede complementar el plan de estudio de muchas formas, a través de los componentes flexibles, pero también a través de los componentes de profundización. Más orientados a ese tipo de habilidades más blandas que procesales. No sé si con eso respondí tu pregunta, pero creo que es una bonita oportunidad para complementar los planes de estudio. Sí, sí, muchas gracias. Hola María, hola a todos, buenas tardes. Antes que nada te agradezco por compartir tus experiencias con nosotros y darnos esta oportunidad. Yo te quería hacer una pregunta que está más relacionada con lo que preguntó Juliana, y está relacionado con el tema de la evaluación. En la virtualidad, ¿de qué forma evalúan a los alumnos? Y en tu caso, ¿qué formato considerás que es el que mejores resultados te dio en el marco de la pandemia, ¿no? ¿El formato evaluativo? Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, la asignatura de consultorio jurídico se evalúa a lo largo de todo el semestre, a lo largo de toda la cursada. Porque como es práctica, atienden casos, redactan documentos jurídicos, investigan, participan en los casos de otros compañeros. Es una evaluación cualitativa muy bonita, porque es la que todos queremos, pues es la que todos esperamos hacerle a nuestros estudiantes, una evaluación cualitativa. Y es una asignatura que básicamente se aprueba o se reprueba, y no tiene habilitación, o sea, no tiene, no sé cómo se llama en Argentina, pero no puedes hacer curso de recuperación, ni examen de recuperación, tienes que repetirla, si no la apruebas. Con lo cual, se hace diferente, muy diferente a las asignaturas de componente obligatorio teóricas. Y en este momento, pues no te sé decir cómo están haciendo los profesores de componente teórico la evaluación en tiempos de pandemia. Ok, muchas gracias. Sebastián, estabas esperando... Sí, María Patricia, gracias. No, te quería llevar un poquito de nuevo a la práctica y recordarte un comentario que hacías en un artículo en el año 2017, en donde sostenías que es necesario incorporar la práctica desde el principio de la formación y seguramente en todas las materias, ¿no? Me parece que en la pregunta que te hizo Juliana está un poco contenida, la pregunta que te voy a hacer ahora, pero igual a riesgo. Si vos asociás la idea de práctica profesional con un modelo específico de profesional jurídico, porque acá en nuestra facultad fue un debate y existieron algunas publicaciones, nombro a Laura Clérico, Nancy Cardinó, que han estudiado este tema, Guillermo Ruiz, donde, bueno, se establecían diferentes modelos profesionales, diferentes formaciones
que no necesariamente estaban en diálogo y que dependían un poco de los profesores que daban clase. En función de qué trabajara ese profesor, el tipo específico de enfoque de la materia. Entonces te podía tocar un profesor litigante que diera derecho del trabajo, te podía tocar un profesor investigador y vas a dar dos clases bien distintas. Entonces ese perfil profesional marcaba mucho la orientación de la clase. Y leyendo tu artículo, la pregunta que me queda es si vos estabas pensando en un modelo de profesional específico cuando proponés la práctica desde el inicio, o lo pensás en general para cualquier tipo de orientación que quiera seguir el alumno o que tenga el profesor. No. Mi idea siempre ha sido la formación integral del estudiante de Derecho, para que tenga las competencias mínimas necesarias para ejercer el derecho desde cualquier campo del ejercicio profesional. Por eso hace un rato les decía, si yo puedo desde el aula fortalecer competencias como docente, como funcionario, como usuario, como litigante, es imposible pensar que el abogado no es investigador, por ejemplo. ¿Qué haces tú cuando presentas una demanda? Investigas. Yo he estado hasta 2 años haciendo una investigación para presentar una demanda, recabando las pruebas, sabiendo a quién tengo que entrevistar para saber si lo llevo o no lo llevo como testigo, presentando juicios de amparo si no me entregan los documentos que he pedido, con el amparo del derecho de petición. Eso es investigar. Y a veces creemos que tenemos que hacer compartimentos estancos entre yo soy investigador, yo soy litigante, yo soy docente, yo soy funcionario. Y no es cierto, no es cierto. Cuando yo estudiaba, trabajaba en un despacho de abogados y mi jefa se dedicaba al derecho laboral. Cuando me gradué, empecé a trabajar en derecho laboral y hace casi 10, 15 años que no tengo un código laboral. No sé cómo funciona el juicio laboral, porque tu vida va cambiando, el mundo va cambiando, los trabajos te van llevando a profundizar otras cosas o tu propio interés personal te va llevando a cambiar el área del derecho. ¿Y por qué para qué te mandamos incompetente al mundo? No tiene justificación. Gracias. A ti, Sebastián. Y María Patricia, también estaban interesados en preguntar acerca de tu trabajo en el voluntariado. Sí, los cursantes. Esta es una participación en Fundación Niños y Jóvenes Talentosos. ¿Nos querés contar un poquito más acerca de eso? Sí, ese es un proyecto de formación integral también. Trabajamos con niños entre 5 y jóvenes de 24 años, de comunidades vulnerables, estrato 1 y 2. Tenemos el apoyo de un sacerdote, que fue el fundador de la fundación, y allí fortalecemos fundamentalmente un área de formación espiritual y de valores, otra área académica, tenemos formación cultural, en proyección social y en emprendimiento, tanto para los niños y jóvenes como para la escuela de padres, para sus padres de familia, tratando que ellos se eduquen también en temas de oficios y artes que puedan darle una herramienta
para mejorar sus condiciones de vida. Y en el caso de los niños y jóvenes que están en la fundación, pues ellos van a la fundación una vez a la semana, y en época de vacaciones fortalecemos toda la parte cultural, vacaciones recreativas. Bueno, ahora en pandemia pues hemos suspendido actividades, apenas estamos medio empezando a retomarlas. Pero es un proyecto bellísimo, funcionamos con beneficencia, con donaciones. Dentro de lo que hemos ayudado a estudiar los padres, fue panadería, repostería, manipulación de alimentos. Entonces tenemos una panadería que, además de ayudarnos a producir empleo para los padres de familia, también nos ayuda a aportar a nuestra autosostenibilidad. Y bueno, yo soy voluntaria, soy la representante legal, pero soy voluntaria, y tenemos 2 maestras y muchos otros voluntarios que nos apoyan en talleres de inglés, talleres de manualidades, de espiritualidad, de valores, talleres de pintura. Los niños pintan precioso con los cuadros que ellos pintan. Hacemos cuadernos, portadas de cuadernos, y los vendemos. Y bueno, satisface, es muy bonito. Los invito, ninosyjovenestalentosos.org. Aparecemos en Instagram y en la página web de la fundación. Los invitamos a que nos conozcan y nos quieran. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando. Muchas gracias, María Patricia, por prestarte a compartir este espacio con nosotros y con nosotras. Te quería preguntar respecto a la fundación y a tu voluntariado. Digo, algo ya hablaste hace un ratito respecto a tu rol como docente, ¿no? Pero me gustaría, por ahí si podrías expresarte un poco más, si vos sentís esa participación en el voluntariado como una forma de volver a la sociedad, la parte que han contribuido a tu formación académica. Pensándolo esto, muchos de nosotros, como es mi caso, también soy docente de la práctica profesional, y hay mucho de este trabajo ad honorem, donde bueno, uno suele estar con tipos de situaciones que lo conmueven. ¿Y cómo haces o cómo encontrás la forma de transmitir esa pasión y ese sentimiento a tus estudiantes? Bueno, pues les contaba hace un rato que hacemos prácticas fuera de la sede del consultorio a través de brigadas, y algunas de las brigadas que hemos hecho se han hecho en la sede de la fundación. Entonces los estudiantes van allá, y no solamente para los padres de familia, sino para toda la comunidad que nos circunvecina, que son 9 sectores aproximadamente los más cercanos. Hacemos difusión y mis estudiantes atienden en la sede de la fundación, por supuesto de manera gratuita, a todas las personas que previamente se han inscrito o que llegan ese día a la brigada. Invitamos también otros profesores. Hay otros profesores como por ejemplo la profesora Loida Fonseca, tiene un grupo de investigación maravilloso en derecho laboral y en pensiones. Entonces también van y les ayudan a resolver temas pensionales, o cómo pueden cotizar solo en salud y no en pensión, porque a veces hay que saberlo hacer porque no está permitido. Sí, hay muchas formas de vincular tu ejercicio docente con el voluntariado. Porque casi todas las brigadas las hacemos en barrios que son vulnerables. Tomamos un punto de ancla, una escuela, una alcaldía o otra fundación que ya trabaje allí,
y con ellos nos vinculamos para llegar a la población. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. O... Yo tengo más para formular, así que, pero... Bueno, te quería preguntar por tu paso por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, vos trabajás, sos docente y estudiaste, por lo que decís, en la Universidad de Cartagena, pero tuviste tu paso también por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia? Y bueno, un poco ya comentaste antes, porque habías elegido la Universidad de Buenos Aires, bueno, que cuentes un poquito más de eso, ¿no? La diferencia, de alguna manera, entre la Universidad de Cartagena y Buenos Aires, y qué encontraste en una y en otra. La principal diferencia es que los muros de la Universidad de Cartagena, del claustro de San Agustín, donde yo usualmente doy clases, están siempre perfectamente pintados y limpios. Y llegué a la UBA y me maravilló muy positivamente encontrar el avivamiento estudiantil de esa manera. Además, coincidí con unas elecciones estudiantiles. Entonces viví la música, las papeletas rotas, fue impresionante porque nosotros en la Universidad de Cartagena, en las universidades públicas, casi usualmente todas las universidades públicas en Colombia hoy, tenemos elecciones para escoger el rector, los decanos, los profesores de programa y los representantes estudiantiles. Pero el reglamento interno de la universidad prohíbe manifestaciones de música, manifestaciones de micrófonos, de todo lo que sea dentro del claustro. Propaganda dentro del claustro, todo eso está restringido por el reglamento electoral de la universidad. Entonces ya podrán ver cuál fue la diferencia. Y el claustro en sí de la UBA está vivo, es un claustro que está vivo. Eché de menos, sí, las bancas de la Universidad de Cartagena frente a las bancas de la UBA, que las mías son más cómodas. Pero fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de ir a todos los cursos de carrera docente con todos los profesores. O sea, estuve con Ricardo Smith, estuve con Clara, estuve con María Eugenia, estuve con Osvaldo Pitró, estuve con Cintia. Fueron casi 2 meses muy, muy intensos en los que, gracias a Juan Antonio Seda y a todos ustedes, profesores y el equipo del Centro de Desarrollo Docente, que permitieron que estuviera pasando por cada uno de los cursos. Incluso ahora en la virtualidad, acabo de terminar el cuatrimestre pasado el curso completo con Osvaldo Pitró. Y fue otra vez muy bonito, muy agradable retroceder en el tiempo y sentirme en ese espacio. Yo sé que son cursos que están uno prerequisito del otro, pero gracias a que Juan Antonio, perdón, a que José Antonio me va a matar Juan, me va a matar Juan. Gracias a que Juan me permitió estar en cada uno de los cursos, y además que Juan Antonio fue mi tutor internacional en mi trabajo de investigación, ha sido muy flexible con eso. Gracias, María Patricia.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? María Patricia. Bueno, yo le hago una de las que teníamos acá en el cuestionario, que habíamos puesto. En la Universidad de Cartagena, ¿tienen algún tipo de evaluación integradora previo a terminar, a recibir el título? A ver, los estudiantes de Derecho, para acceder al título en Colombia, no solo en la Universidad de Cartagena, en Colombia, tienen dos requisitos fundamentales. Uno, son 4 exámenes que se llaman preparatorios, de las 4 grandes áreas que ven en la carrera. Entonces tienen un preparatorio de civil, que algunas universidades lo dividen en 2 porque es muy extenso. Tienen un preparatorio de público, tienen otro de penal y otro de laboral. Y además tienen que hacer un trabajo de investigación o una práctica que se llama judicatura. Tienen que hacer judicatura en alguna entidad pública o un despacho, un juzgado, una empresa de servicios públicos domiciliarios. O la judicatura se puede hacer en muchos sitios, y es otra forma de hacer práctica, porque si es gratuita dura 9 meses, si es paga dura 1 año, y tienen que completarla con funciones jurídicas y un supervisor que les certifica esas funciones jurídicas, además de los preparatorios. Hay universidades como la Universidad de Cartagena que los preparatorios se pueden compensar con otro tipo de requisitos. Por ejemplo, todos los estudiantes de todas las carreras tienen que hacer unos exámenes en el último curso de la carrera, que son unas pruebas de estado, se llaman ECAES. Bueno, ahora se llaman pruebas saber. Pruebas saber pro. Y si, por ejemplo, la Universidad de Cartagena, si superan la media nacional en las pruebas saber pro, pues se las compensan con los preparatorios. Hay varias alternativas, pero tienen que cumplir esos 2 requisitos para poderse graduar. Una vez se han graduado, a partir de la promulgación de la Ley 1905 del año 2018, hay un examen de estado como un mecanismo que permite evaluar las aptitudes académicas del futuro profesional de Derecho como requisito para que te expidan la tarjeta profesional, el permiso para ejercer. Y este mecanismo es para los estudiantes que han egresado que han iniciado la carrera, con posterioridad a la expedición de la Ley 1905, previa la reglamentación del Estado para la habilitación del ejercicio profesional, pero todavía no se ha hecho esa reglamentación y aún no se ha implementado el examen para la habilitación del ejercicio profesional. Gracias. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Vos algo ya en tu introducción nos comentaste, pero bueno, en este caso, acá en la UBA, muchos de nosotros comenzamos siendo ayudante en la cátedra y después concursamos para ser docentes. ¿Cómo llegan en Cartagena, digamos, a ser docentes? Siempre entramos por concurso. Siempre entramos por concurso. Porque a nosotros nos vinculan laboralmente desde el día 0. O sea, nos pagan sueldo y estamos vinculados desde el día 0. Con lo cual, hacemos el concurso de ingreso y entramos como auxiliares, y posteriormente vamos ascendiendo como asistente, como asociado y finalmente como titular, para los que somos de carrera docente. Los de cátedra ingresan también por concurso, aunque su vinculación también es paga desde el día 0, pero solamente dura
mientras que la de carrera docente es a término indefinido, la de cátedra es por el semestre o por cuatrimestre específicamente, y cada semestre le hacen un nuevo contrato o una nueva vinculación, una nueva resolución de vinculación. Muchas gracias. Y bueno, y lo que les decía al principio, nosotros ascendemos por derecho propio. O sea, por ejemplo, yo estoy ahora en asociado, que solamente me falta un ascenso para llegar a titular, que es el máximo. Para poder ascender a titular tengo que haber estado mínimo 3 años en la categoría de asociado y presentar y realizar 2 trabajos de investigación. 2 trabajos de investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones con, bueno, con pares, con evaluación por pares académicos de otras universidades de aquí de Cartagena, ambos, que pueden ser trabajos de investigación que se presentan al mismo tiempo o que los presento a mi velocidad, como yo pueda. Y perdón, María, ese ascenso que se da o sea, una vez que vos tenés esos requisitos, ¿ascendés automáticamente o llaman a concurso y se pueden presentar más personas para ese cargo? No. No, uno asciende por derecho propio. Cumple los requisitos del reglamento, solamente te llaman a concurso una vez, cuando ingresas. Ahora, puede haber la posibilidad que, por ejemplo, yo ingresé en un concurso en el área de derecho público, como docente de medio tiempo. Y abren un concurso en el área de derecho administrativo de tiempo completo. Y yo me quiero cambiar, pues me cambio. Y concurso nuevamente. Pero en realidad no es necesario. Yo cumplo con los requisitos de tiempo y las exigencias académicas y que me aprueben los 2 trabajos de investigación y haciendo. ¿Y tienen capacitación los docentes? ¿Hay Sí, algún...? Sí, sí, tenemos también también formación docente. Y bueno, y cada quien se va formando de manera independiente según el área que quiera y eso. Yo he tenido 2 líneas de formación, una en derecho, o sea, una disciplinar y otra en pedagogía. Porque he hecho diplomados en pedagogía, especialización en docencia universitaria y el doctorado en ciencias de la educación. Siempre orientado a la enseñanza docente, a la enseñanza del derecho, perdón. ¿Alguien quiere formular una última pregunta antes de que vayamos cerrando este espacio de encuentro? Yo me sumo con una más, si se puede, muy cortita. Dale, Nos llegan noticias de Colombia y de su situación política y social. Quería saber cómo había influido esto en tu rol docente o en la experiencia en el aula, y qué reflexión nos puedes compartir en torno a este momento particular. El contexto particular del momento es muy duro, muy duro. Juan Antonio Seda me ha preguntado reiteradamente si estoy bien, porque las noticias son desalentadoras. Siempre pregunta si físicamente estoy bien, porque las marchas y las protestas han sido cruentas. Los estudiantes están en paro. Desde que iniciaron las marchas, en la Universidad de Cartagena los estudiantes están en paro, excepto en la Facultad de Derecho, excepto en consultorio jurídico.
Usualmente los estudiantes de Derecho, cuando la asamblea estudiantil vota el cese de actividades académicas, suelen excluir del cese de actividades por su connotación social y la proyección social que tiene las asignaturas de consultorio jurídico. Sin embargo, ha disminuido la asistencia a clase y las ganas de estar en clase, sobre todo cuando hay marchas. El día que hay marchas, los estudiantes a veces me dicen, pues la verdad yo quisiera estar en la marcha, pero no puedo, es peligroso, mis padres se preocupan, o yo estoy lejos, ya me fui, pues muchos son de provincia, entonces claro, se van a sus lugares, como la virtualidad te permite ahora estar en cualquier sitio, pues entonces se van a sus lugares de origen, no están aquí propiamente, pero ha sido duro. Y no es la única universidad que está en paro. La gran mayoría de las universidades públicas y algunas de las privadas están en paro. Con lo cual no sabemos qué va a pasar, porque podrían cancelar el semestre si superan la mitad del curso en paro y no se alcanza a cumplir la carga académica mínima para poder aprobar el semestre. Muchas gracias, Patricia. Sí, la verdad que por lo menos las noticias que llegan acá son bastante desalentadoras, ¿no?, de la situación allá, y bueno, lo que vos contás de alguna manera refleja eso también, ¿no? Bueno. Víctor, ¿te parece que cerremos el Bueno, encuentro? muchas gracias, Clara, desde Estudios Centrales. Para ir cerrando, un agradecimiento a todos los que propiciaron este encuentro, en particular a Patricia, muy cálida, muy amable, muy generosa con todos nosotros, y también a todos los colegas que intervinieron. Estos intercambios, que son ricos en sí mismos, nos dan la oportunidad como seres interdependientes de ampliar la visión. Una apertura que nos permite ver qué recursos positivos se pueden lograr dentro de cada área. Muchas gracias. Fin del encuentro. Gracias a todos ustedes, de verdad, por la invitación, por considerar que lo que tengo para compartir con ustedes los interesa, y espero que también sea útil. Y siempre, siempre cuenten conmigo. Siempre.